Les voy a pedir que por favor se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Vamos a continuar con este hermoso libro de sabiduría. Le pido a Dios que nos ayude a traer sabiduría a nuestro corazón. Como dice el Salmo 90, el título de mi predicación es El tiempo de Dios, y el Dios del tiempo. Venía a la oficina y se me vino este título. O sea, soy malo para los... O sea, he oído pastores que dicen que cómo batallan con los títulos. Es cierto, siempre batallamos, pero vamos a hablar del tiempo de Dios y del Dios del tiempo. Dice el capítulo 3 de Eclesiastés así: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado, en otras traducciones dice hermoso, en su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, sé que todo hombre que coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, que eso es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo. No hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Dios ha obrado así para que delante de Él teman los hombres. Lo que es ya ha sido y lo que será ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. Padre, el día de hoy venimos muy necesitados, tal vez más que en otras ocasiones, a que nos ayudes a tener en cuenta lo limitado de nuestros días, inclusive la limitación que nos has dado de no poder comprender todas las cosas en su totalidad. Por eso necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, de tu ayuda. Pedimos, Espíritu Santo, que nos traigas al corazón sabiduría para que aprendamos a vivir los días de nuestra vida de una manera que te den gloria, haciendo el bien, Señor, y aprendiendo a temerte. Señor, te pedimos que esta congregación continúe creciendo en un temor reverente de ti, Señor, para que dentro de ese temor aprendamos a vivir con gozo y con libertad, con la alegría que quieres que tengamos cada uno en el corazón, aunque al ver a nuestro alrededor y pensemos en lo que está sucediendo, Señor, aún a pesar de eso, nosotros continuemos viviendo con nuestros ojos puestos en ti. Pues lo pedimos todo para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ustedes tomar asiento. Me llama mucho la atención que el día de hoy nos tocó el cambio de horario. Qué casualidad, ¿no? Ya cambiaron la hora. Alguien preguntó qué horas son. Ya vamos tarde. Hay que llegar temprano. ¿A qué hora es la reunión? El compromiso. ¿A qué hora te levantaste? No, me quedé dormido. Nosotros vivimos de cierto modo, no obsesionados, pero en la vida uno de los elementos con los que todos tenemos que ver todos los días, a toda hora, es con el elemento tiempo. Algunos de ustedes, cuando el sermón está muy largo, decimos, ¿cuánto tiempo le falta? Se me ha hecho eterno. Y cuando se acaba el sermón y el servicio, hay gente que parece que tiene un compromisos tan importantes que salen corriendo de la iglesia. Yo digo, tienen que ir a lugares bien importantes, que no se detienen, se levantan y se van. Digo, algo muy importante o algún compromiso tienen que tener. Tenemos relojes inteligentes
cambian la hora solo, calendarios digitales, alarmas, tenemos agendas. Algunos, a mí, por ejemplo, no me gusta perder el tiempo, me gusta, si es una hora, es a esa hora, voy a tratar de estar ahí. Y en ocasiones pues nos duele cuando llegamos tarde o tenemos contratiempos que nos hacen llegar tarde. O sea, el tiempo es una gracia que Dios nos ha dado. Y me acuerdo de un joven que quiso ser astuto con Dios y llegó un día en oración y le dijo: Señor, ¿cuánto es un día para ti? Y dice: Señor, como 1000 años. Y sí, 1000 años, como un día, le dice el Señor. Le dice: ¿y $1,000,000? El Señor le dice: pues para mí es como un penny. Le dice: Señor, ¿me regalas $1,000,000? El Señor le dice: espérame un día. Andamos todos con esta situación del tiempo y que sí, efectivamente, en la palabra de Dios vemos que así es esto. Y lo que nosotros tenemos el día de hoy es una necesidad de poder entender las cosas relacionadas con el tiempo. Tenemos gente aquí en todas partes, gente muy desesperada, muy ansiosa, porque las cosas no suceden. En ocasiones cuestionamos por qué pasó esto en este tiempo, por qué tuvo que pasar aquello. Hay cosas que no pueden esperar, tenemos una ansia de que las cosas se resuelvan rápidamente y en ocasiones cuando algo nos duele, tal vez alguien nos va a decir: no te preocupes, todo lo cura el tiempo. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. El que cura todo se llama Jesús, no el tiempo. Nosotros tenemos entonces que venir a este texto y no vamos a estar deteniéndonos en ninguno de estos tiempos de y tiempos de. Y algunos de ustedes tal vez en su desesperación se pudo haber preguntado: ¿por qué está leyendo tiempo de y por qué no mejor se va a nacer, morir, plantar, arrancar? No. A Dios así le plació que esto se quedara escrito de esta manera y que lo trajéramos a nuestra mente y que meditáramos en ello, que no se nos olvide que para todo hay un tiempo en el que nosotros tenemos que entender una cosa: Dios es el soberano que tiene el control del tiempo. Nosotros tendremos que entender lo siguiente: ¿quién gobierna el tiempo? Bueno, pues como mi título lo dice, Él es el Dios del tiempo. Nosotros tenemos que entender eso para aprender a vivir con sabiduría el día de hoy. Y no únicamente el día de hoy, sino todos los días de nuestras vidas. Aquí el predicador Salomón no está buscando técnicas de productividad para ver de qué manera tú aprendes a manejar bien el tiempo. Me acuerdo cuando salieron unos libritos que se llamaban Daytimers y nuestro pastor era muy diligente con esas cosas. Yo no pude. Para mí esas cosas eran adversas. Yo no me guiaba por ese tipo de cosas, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de la importancia que tiene el tiempo. Lo que aquí el predicador nos hace, nos da, es teología. Él quiere que nosotros tengamos claramente bien definido en nuestra mente y corazón qué onda con el tiempo, cómo se debe de ver el tiempo que Dios nos ha provisto a todos y cada uno de los que estamos aquí. Es un tiempo limitado, estamos aquí por un número de años, Él sabrá cada quien cuánto. Y en una ocasión decía un pastor y me llamó mucho la atención que nada ocurre, no está en sus notas, nada ocurre fuera del propósito soberano de Dios, decía este pastor. Cada evento está cuidadosamente ordenado por Dios, aunque tú y yo no lo creamos, aunque haya tantas cosas que nosotros no logremos comprender, todo esto está ordenado por Dios y es bueno, porque Dios es bueno. Y nosotros tenemos que abordar este tema con una humildad, un temor reverente en el que reconocemos que si con algo no podemos hacer algo es con el tiempo, más que vivirlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, mi primer punto tiene que ver con que Dios ha determinado el tiempo. Dios determina las estaciones de la vida. Aquí hay 14 contrastes que podemos ver y
podríamos pensar que algunos de ellos nosotros los podemos administrar, pero hay otros que no. Hay otros que no, y muy de acuerdo habremos de estar todos cuando dice ahí que tiempo de nacer, un tiempo en el que Dios ha determinado dónde nacemos, con quién habremos de crecer, quiénes son nuestros padres, de qué color tenemos el pelo, los ojos, nuestra altura, el color de nuestra piel, los hermanos que habremos de tener o no. Dios determina en su soberanía eso. Ninguno de los que estamos aquí en ningún momento y por ninguna razón se nos ocurra pensar que nosotros tenemos autoridad en el tiempo. Él lo ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, nos conoce por nombre desde antes de la fundación del mundo. Ya te conocían, ya nos conocían. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí es que hay un orden divino, y lo que está haciendo es que lo está declarando. Está diciendo, estos tiempos son míos, yo los he definido, yo soy el que los he determinado. Entonces, a partir de ahí tenemos nosotros, como les decía hace un momento, tener que abordar el elemento tiempo con cuidado, porque no es nuestro, es un préstamo. Y Dios nos habrá de traer a cuentas absolutamente a todos a ello. Él conoce los tiempos y los establece, determina a cada quien dónde habrá de vivir, para qué, cómo, dónde y cuánto. En el libro del profeta Daniel, les voy a leer una parte de la escritura, escúchenla, es el capítulo 2, versículo 19. Entonces el misterio, había sueños que estaban teniendo ahí el rey, y a Daniel le fue revelado en una visión de noche. Dice, Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él, para todo. El poder de todo lo tiene Dios. Dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, las épocas. Él quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. Aquí en esta parte de la escritura que estamos viendo, y en esta parte de Daniel, de lo que está hablando en relación con el tiempo, está hablando de una cita divina. En ocasiones he mencionado yo a ustedes el hecho de que oremos para que Dios nos dé citas divinas con personas en nuestros entornos que Él nos ha provisto a cada uno de nosotros. Nos quiere enseñar a que tengamos claro que las oportunidades que Dios nos da tienen un propósito para nuestro bien y para su gloria. Y en ocasiones, aunque esos encontronazos o relaciones o pláticas no les hallemos sentido, Dios en su soberana misericordia nos permite encontrarnos con personas a quienes podremos traerles el Evangelio. El Señor Jesucristo fue muy claro en este aspecto. Los discípulos, a la hora de que el Señor Jesucristo había ascendido, se manifiesta ahí, luego en el aposento alto, que viene el Espíritu Santo sobre de ellos, o más bien lo iban a recibir. Les dice en el capítulo 1 de los Hechos, dice, entonces los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás? O sea, ¿vas a poner orden en la tierra? En este tiempo, dice, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, ¿vas a traerle paz? ¿Lo vas a librar de la opresión de los romanos? Y Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea, nosotros por la gracia de Dios podemos ver los eventos, pero no entendemos cuál es la razón por la cual Dios los está llevando a cabo, lo cual nos hace a nosotros cuestionarnos y en ocasiones hasta molestarnos con Dios, que nos lleva de cierto modo a decir, ¿por qué estás haciendo esto, Dios? O no entiendo qué es lo que estás haciendo. Él ha determinado todos los cambios, todos los eventos que están tomando sobre la faz de la tierra. Por lo tanto,
Todos y cada uno de nosotros tenemos entonces que venir a una sobriedad, a una cordura y tener un entendimiento de que más que querer nosotros entender todas las cosas, tenemos que saber una, nada más. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida el día de hoy? Eso es con lo que nosotros tenemos que luchar. Eso es a lo que nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios y pedirle, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, nomás que tenemos que también pedir y enséñamela. Aunque está revelada, está escrita, nosotros no necesitamos de una revelación sobrenatural, no. Lo que necesitamos es iluminación. Ya la palabra está revelada, se nos ha sido dada. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es venir a pedir a Dios sabiduría para que aún en las cosas y momentos y situaciones que no entendemos, vengamos a la palabra y que podamos relacionarnos con algunos de los salmistas que le piden al Señor, Señor, trae sabiduría a mi corazón, de tal manera que yo viva el día de hoy dándote gloria. El Espíritu Santo de Dios, a la hora de inspirar a Lucas, el teólogo Lucas, el doctor Lucas, dice en el capítulo 17 del libro de los Hechos, ahí está en sus notas, vean, desde Adán y Eva, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Todo está orquestado por Dios. Yo no sé, cuando en alguna ocasión quisiéramos haber nacido en algún otro lugar, pienso en Armando, en Nueva York, que Chihuahua es como Nueva York, digo yo, a lo mejor a Armando le hubiera gustado quedarse en Chihuahua. Y a algunos de ustedes también les gustaría tal vez vivir en Torreón. No sé, cada quien tiene sus preferencias. Pero Dios ha determinado. Yo nací en Torreón, por cierto, yo sé que saben. A los 6 meses me trajeron, mi madre me trajo aquí a Juárez. Y aquí ha llevado Dios a cabo su obra en mi vida. Me trajo el regalo más grande que tengo en la tierra, aquí a mi esposa y a mis hijos, a mi madre, a mis hermanas. Y yo no escogí nada de ello. Todo lo ha traído Dios sin que yo lo entendiera en su debido momento. Y así es cada uno de nosotros. Tenemos nosotros una vida que Dios en su bondad y misericordia ha predestinado para cada uno de nosotros. Él fue el que determinó los límites de nuestra habitación, el lugar donde habremos de vivir, lo cual nos debe de alguna manera u otra llevar a este entendimiento. Si tú vives en El Paso, aquí te puso Dios. Si tú vives en esta ciudad, hay un propósito sobrenatural de Dios para ti, para hacer la voluntad de Dios donde Él nos ha puesto. Ahí estaba el apóstol hablando en el Areópago en Atenas, diciendo que los tiempos de las personas, el periodo de su existencia estaban dados por Dios. Esto nos muestra de una manera muy clara, hermanos, que Dios es el Dios soberano sobre la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que ver que a través de la historia vemos a hombres con un entendimiento muy claro en cuestiones de su limitante de tiempo, cosa que me puede decirles tal vez que muchas veces muchos individuos vivimos la vida como si fuéramos eternos, aunque lo somos. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra alma es eterna, y si no la entregas, también es eterna. Una va a pasarla con el Señor creador del cielo y la tierra en el gozo eterno, y otros la van a pasar en el dolor eterno, en el infierno, donde el gusano no se va a morir nunca y la llama nunca se va a apagar. Entonces vemos a hombres como Job, que dice el capítulo 14, versículo 5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, los cuales no pasará. Job 14, 5. No los pasará, y algunos de ustedes tal vez pudieran pensar, oye, pero pues que a lo mejor se iba a morir tal día y le dieron medicina. Bueno, pues con la medicina el día que se muere está determinado por Dios. Haya medicina o no haya medicina.
¿Estamos de acuerdo con eso? El Salmo 139, versículo 16 dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una sola de ellas. El Señor vio nuestro embrión, dice nuestro embrión fue visto por ti y luego formaste todas las cosas que luego habrían de ser para cada uno de nosotros, sin que faltara una sola de ellas, aún los días que nos diste. Me lleva a mí a animarlos, hermanos, a que tengamos en el corazón un descanso y una libertad que trae este conocimiento que nos libra a la hora de que algo sucede en nuestras vidas, de que nos vamos a morir. Ese día está determinado por Dios. Yo sé que no es necesariamente fácil, sobre todo cuando hay un diagnóstico. Mas, sin embargo, aún dentro de ese diagnóstico, nosotros tenemos que aprender a vivir los días que el Espíritu de Dios nos dé con un temor reverente, con una búsqueda de sabiduría. El Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Hermanos, Dios creó al ser humano y por su misericordia Él gobierna sobre nuestras vidas y el tiempo que vivimos. Como decía John Calvin, dice: no hay nada más absurdo, me gustó como lo puso Calvin, que pensar que la fortuna gobierna el mundo. Todo está dirigido por la providencia de Dios. La fortuna, la suerte. Hermanos, discúlpenme si alguno de ustedes lo ha dicho y lo he oído, pues digo, no me lo tomen en cuenta, yo no ando pensando mal de ustedes, pero cuando digan que tengas buena suerte, hermanos, eso nomás lo hacen los paganos. Los filisteos, a ver, vamos a aventar esta carreta, a ver la suerte, a ver para dónde se va, si se va para este lado. Los filisteos eran unos ateos, unos paganos, idólatras. Tú y yo no vivimos bajo la suerte. Aunque de repente digas: ahí viene el mala suerte, todo le va mal. Tenemos que tener cuidado que cuando una persona pasa por situaciones difíciles en su vida, nosotros tenemos que tener cuidado de no ir a decir cosas como esas. Estás bien salado, te echaron la sal. O sea, este tipo de cosas que tienen que ver con creer que algo fuera de la mano de Dios le pasa a un hijo de Dios, es algo completamente incorrecto, es algo absurdo, como lo diría aquí Calvin. Nosotros vemos a un José en el libro de Génesis, cuando sus hermanos que lo aborrecían, los envidiosos hermanos, siempre hay hermanos envidiosos, pero estos lo odiaban a José, tramaron cómo venderlo, cómo lo arrojaron al hoyo aquel. Y fue este hombre eventualmente vendido a unos comerciantes. Para no hacer la historia larga, acaba en Egipto y Dios le da gracia. Dios le da una gracia muy especial a José y empieza él en su evento trágico, empieza a prosperar. Y cualquiera pues diría: hijo, qué mala onda lo que le pasó a este pobre tremendo. O sea, sin embargo, este hombre temeroso de Dios les dice: les dijo a sus hermanos, ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. O sea, una situación bien trágica, bien terrible. Dios en su soberana misericordia había orquestado todo esto. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. O sea, si no ha sido por esa situación, el pueblo de Israel se muere de hambre. Dios lo usa, Dios le enseña a este hombre a cómo no guardar un resentimiento con sus hermanos. ¿Por qué? Porque veía dentro de su tragedia
la mano de Dios. Y por eso pudo mantener un corazón en el que estuvo honrando a Dios durante el tiempo en el que Dios lo había puesto ahí. A la hora que se topa con sus hermanos, les sirve de comer. Me llama mucho la atención, como dice el Salmo 23, dice: Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros enemigos. Hermanos, un cristiano no debe de tener enemigos. Porque el Señor nos dice: bendice a tus enemigos. Entonces, a la hora de que nosotros tenemos o podemos tener en algún momento alguna interacción inapropiada con algún hermano que nos juzga, nos critica, nos desprecia, lo que sea, nosotros lo que tenemos que extender primeramente es perdón. Y a la hora de que no podemos nosotros perdonar, es porque no estamos entendiendo que Dios ha puesto a personas a nuestro alrededor para que vengan y nos aplasten el botón del corazón y revele lo que traemos ahí. Esta soberanía de Dios se encarga de todo, hermanos. Aún de que en los momentos más difíciles que podamos estar nosotros viviendo, Dios se ha encargado de que las lágrimas que vayamos a derramar las esté Él guardando para que un día las enjugue en nuestros rostros. Dice el libro de Apocalipsis 21:3: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Dios no ignora absolutamente nada de por lo que estás pasando el día de hoy. Lo ha orquestado, lo ha ordenado, lo ha decretado para tu bien y para su gloria, aunque no lo podamos entender. El segundo punto es la limitación humana, hermanos, que les decía al principio. Tenemos una limitación de tiempo, donde pregunta Salomón: ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado. Algunas traducciones dice hermoso a su tiempo. También ha puesto eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre, no puede entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y tú y yo podemos en un momento dado preguntarnos: ¿hermoso este evento? Dios ha puesto una limitación en cada uno de nosotros, hermanos. Una limitación que todos los que estamos aquí tenemos. El hecho de que nosotros no podamos entonces entender los propósitos de Dios nos deben de llevar a una cosa, lo que les decía hace un momento: a venir en un temor reverente delante de Dios. Y sí, yo lo he hecho cantidad de veces. Digo: Señor, no entiendo esto. No sé qué estás haciendo, pero confío en que algo estás haciendo. Y necesito que me ayudes a procesar. Me espero. O sea, he aprendido a través de los años a una cosa: a esperar. Me espero. No tengo ansias. No ando preocupado. Veo las cosas, las discierno. Tengo la claridad de que Dios algo va a hacer, que en algún momento dado me va a sorprender. Y lo ha hecho cantidad de veces. Entonces nosotros, bajo esa óptica, tenemos que tener cuidado. Y como les puse ahí en esa nota, aquí está el problema humano, hermanos. Nosotros vivimos dentro del tiempo. Hay una limitante. Dios vive sobre el tiempo. Nosotros caminamos dentro de algo que Dios nos ha provisto, un tiempo en el que ha determinado Él para que nosotros trabajemos, que estudiemos, nos casemos, formemos familias, envejezcamos y nos muramos. Y todas estas etapas que el Señor nos ha regalado, si aprendemos nosotros a vivir
con esta conciencia de que todo está determinado, orquestado por Dios, nosotros vamos entonces a disfrutar ese tiempo. Ojalá y que el Espíritu Santo de Dios el día de hoy traiga a tu corazón una convicción de deshacerte de una queja, de un reclamo al Señor, porque el momento que tú estás viviendo no te gusta. Es importante y necesario que nosotros hagamos pausas y guardemos silencio delante de Dios. Esta palabra de que todo lo ha hecho hermoso, lo ha hecho bello, me metí a ver cuál es la palabra en griego, ¿verdad? Es bello, es apropiado, es adecuado, es correcto o bien puesto. O sea, Dios ha determinado las cosas de esa manera. Y aquí el elemento de hermoso en su tiempo no está exclusivamente hablando de una cuestión estética, sino que Él hace que cada cosa que nosotros estamos viviendo caiga en su debido lugar en el momento apropiado. Eso es lo que está haciendo aquí. En el Nuevo Testamento se usa una palabra para hablar de lo hermoso, de lo que es correcto, donde el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Está hablando de lo bueno de Él, lo hermoso de Jesús, lo excelente de Cristo, lo digno de gloria que Él es. Entonces, si nosotros vemos del Antiguo Testamento que todo lo hizo Dios perfecto, hermoso en su tiempo, y vemos al Señor Jesucristo que es hermoso, es perfecto, podemos llegar a una conclusión. Cristo es el pastor perfecto para cada uno de nosotros. El perfecto que guía nuestras vidas dentro del tiempo perfecto de Dios, reconociendo que cada evento tiene un momento perfecto dentro de su providencia. Leemos y hemos leído y lo hemos mencionado muchas veces que les digo, memorícense este versículo, Filipenses 1:6, yo sé, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. La hará hermosa, la hará adecuada, la hará correcta en su tiempo. En el tiempo en el que el Espíritu de Dios nos permite vivir aquí en la tierra y que empezó su obra aún antes de que nosotros viniéramos al conocimiento de Jesús. Yo creo que muchos de ustedes ya han volteado de alguna manera u otra hacia atrás y han visto cómo Dios cuidó, cómo Dios se manifestó, cómo Dios nos libró. ¿Lo hemos visto? Antes de conocer a Jesús. O sea, no estaba Dios así esperándose a que le entregáramos nuestras vidas a Jesús para decir, ahora sí, a partir de aquí ya, ahora sí ya, se acabó la suerte. No. Él estaba obrando, Él estaba haciendo todo lo que Él quería de una manera correcta. Decía el teólogo Derek Kinder, Dios no solo determina los tiempos, también hace que cada cosa encaje de manera perfecta dentro de ella. Ahora, nosotros, por nuestra humanidad, no siempre logramos ver el fin de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Por nuestra limitación. Porque Él dijo, no puede el hombre comprender todos mis propósitos. O sea, esta es una limitación que tenemos. Entonces, tenemos que de alguna manera u otra caminar con paciencia. La palabra de Dios nos da una dirección clara y específica que nos dice que con paciencia ganaremos nuestras almas, no que las podamos ganar o perder, pero vamos a vivir nuestra salvación con paciencia. Hay un camino delante de todos y cada uno de nosotros hasta que Él diga, hoy estarás conmigo en el paraíso, como le dijo al hombre que estaba a un lado de Él. Ahora, ante estas situaciones de dificultad, tenemos que trabajar en algo con lo que todos los que estamos aquí batallamos, con el orgullo de querer creer que nosotros sí sabemos o sí entendemos. Debido a que en ocasiones el Señor permite que pasen cosas en nuestras vidas donde no tenemos el más mínimo de los controles,
es cuando nos damos cuenta de que estamos sumamente necesitados de Dios, limitados en nuestra humanidad. Y es precisamente cuando entonces sí venimos y decimos, es que no entiendo por qué está pasando esto. ¿O para qué me permite Dios que yo esté sufriendo de esta manera? Y en ocasiones de una manera tan arrogante, y lo digo con respeto, porque creo que nuestra ignorancia nos lleva a hacer comentarios tan inapropiados. ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué a mí me pasa esto? Como les he dicho, lo que tenemos que preguntar es ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Qué nos hace especiales? Sí nos hace especiales ser hijos de Dios, vivir bajo su gracia, misericordia, cuidado, pero el Señor Jesucristo dijo, bástele a cada día su propio mal. Él nos advirtió, nos enseñó, va a haber en la tierra dificultades, en la tierra van a tener ustedes aflicciones. Pero Señor, si tu palabra dice que todo obra para bien de los que te amamos, sino más que esto en lo que tú estás el día de hoy experimentando, ahí mi poder se está perfeccionando. En tu debilidad es donde se perfecciona mi poder. Y si algo necesitamos para vivir de una manera sobria en este mundo es poder, el poder de Dios, para poder discernir, para poder examinar lo que su palabra nos enseña. Ese cuadrito que tienen ahí, esa nota que tienen, les puse así, hermanos, estaba pensando, hermanos, no entendemos ni los tiempos y ni muchos de los propósitos de Dios, porque no somos eternos. Simple y sencillamente. Aunque te creas muy McLean y que leas muchos libros y sepas filosofía, a mí no me importa. Tenemos una limitante puesta por Dios. No entendemos, hermanos, estas cosas. No logramos ni ver ni entender esos propósitos de la eternidad pasada, ni de la futura tampoco. El mandato que Dios nos da es que sepamos que nosotros tenemos dificultades en la vida y que todos las habremos de experimentar debido a la caída del hombre. ¿Por qué Dios permite que haya mal sobre la faz de la tierra? Dios no quería que sucediera eso, pero nuestra desobediencia y rebelión nos ha llevado a sufrir todo lo que estamos sufriendo el día de hoy. No podemos andar echando la culpa a Dios de las cosas que hacemos mal. Y debido a ello, nosotros tenemos que aprender entonces a vivir de una manera correcta. El libro de Efesios, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, y me gusta cuando dice, mirad pues, o sea, detente y ve. Mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y si eso le causa problema a cualquier persona, siempre tendrá que traer a su mente esto. Aunque los días sean malos, tú, Señor, siempre eres bueno. Siempre. Y Él ama a sus hijos y les va a dar todo aquello que sea para su edificación y para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos siendo instruidos por el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, venimos entonces a soltar. A soltar y decir, Señor, no tengo ningún control sobre ello. Debí haber escrito también una cosa que les he dicho y que he pensado en muchas ocasiones, que les digo, cuando tú no puedes cambiarlo de afuera, cámbialo de adentro. Cámbialo de adentro. Está determinado por Dios el que nosotros aprendamos a redimir el tiempo. Es rescatar toda oportunidad de la vida para la gloria de Dios. El creyente no deja, o no debemos de dejar, hermanos, esto. Les he dicho, memorícense 1 Corintios 10:31. Comamos o bebamos o hagamos cualquier cosa, hagámoslo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo. Entonces tenemos que mirar con diligencia, como lo hizo Moisés. Cuando prediqué el Salmo 90 hace algunas semanas, un hombre ya viejo, que había estado en la mismita presencia de Dios, le dijo, enséñame a traer sabiduría
de tal manera que pueda yo contar los días de mi vida. Porque son 70 los años del hombre y 80 si robusto. Ya algunos andamos aquí oyendo pasos en la azotea, ¿verdad? Hermanos, la conciencia, nuestra conciencia a la hora de que nosotros podemos ver que hay un límite para todos los que estamos aquí, que hay una medida que habrá de llegar a nuestras vidas en el momento en el que tal vez menos nos lo imaginemos, nos debe de entonces llevar a vivir con sobriedad. Tenemos nosotros que tomar decisiones y darnos a la tarea de conocer su palabra, de aprender de ella, porque tu Biblia, aunque tú leas algunas páginas de ella, no vas a poder entender la historia completa, porque sería como si tú te pusieras a leer las primeras hojas de una novela y no la termines. Y digas, ¿cómo se acaba esta novela? La tienes que leer. Tú tienes que ser diligente y darte a la tarea de decir, Señor, ¿qué onda con mi vida? Como les he dicho en algunas ocasiones, yo, mi esposa, muchos de ustedes, yo ya vi la foto donde estábamos en una multitud que nadie podía ni ver ni contar ante el trono del Cordero de Dios. Yo sé que ahí estoy. Yo sé que ahí, si tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ahí estás tú. Ahí estás. O sea, en esa multitud que adoraba al Cordero y le daban gloria y los ancianos ponían sus coronas ante el trono de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a descansar en que el Señor está dándonos la oportunidad de vivir una vida para su gloria. Y como decía el pastor John Piper, en medio de las cosas que no entendemos, Dios siempre está haciendo 10,000 cosas en tu vida y tú puedes estar consciente de 3. Yo le pondría de una y tal vez. A veces no nos percatamos de lo que está haciendo Dios. Estamos molestos, estamos desesperados, estamos asustados, tenemos temores en el corazón, como si Dios no existiera. Y el Señor te dice, confía, descansa, conoce lo que está en tu vida. Mi último punto es donde el Espíritu de Dios nos enseña a cómo entonces debemos de responder ante esta limitación del tiempo, donde dice el versículo 12, sé que no hay nada mejor para ellos, para el hombre, que regocijarse y hacer el bien en su vida. Hay una encomienda. Además sé que todo hombre coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo, porque eso es don de Dios, perdón. Hermanos, aquí voy a tener que tomarme un momentito para hablar a ustedes de esta parte de la Escritura que a muchas personas les causa problema por su legalismo y por su falta de conocimiento. O sea, te voy a decir lo que dice la Biblia de esto y pues lógicamente tú tienes el privilegio de discernir cómo respondes a ello. Hemos leído ya varias veces acerca del alcohol, que coma y beba. 1 Corintios 10:31, comamos o bebamos. No está hablando de tomar agua, está hablando de tomar vino. Y quiero tomarme un momentito para hablarles la postura bíblica, la cual nosotros en Misión de Gracia manejamos. O sea, nosotros no podemos manejar ninguna postura personal. Nosotros tenemos que tomar una postura bíblica y de acuerdo a ello, vivir, hacer ministerio, traerles a ustedes lo que tienen que saber. En esta congregación nosotros no prohibimos ni promovemos el uso del alcohol. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Biblia no enseña prohibición, ni tampoco lo promueve, porque encontramos una enseñanza bíblica equilibrada de cómo se trata el tema, porque alguien va a decir, oye, pues si ahí dice que disfrutes el tiempo, pues te comas y bebas,
Pues ahorita saliendo de aquí me aviento unas azules, ¿verdad? Como diría una pastora aquí. No, ahí les va. La Biblia, hermanos, no prohíbe el uso del vino porque aquí nos acaba de decir que es un don de Dios, comer y beber. Es parte de la bendición de Dios. El Salmo 104, 14, 15 está hablando de las cosas que Dios ha creado para el bien del hombre, los campos, el trigo, etcétera. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre. Y lo pone como una bendición de Dios. Jesús, en las bodas de Caná, los contenedores esos que estaban ahí eran de galones. Esta es una fiesta, esta es una boda en la que el Señor Jesucristo convierte y las medidas tienen un margen. No me voy a ir a un lado ni al otro porque no sabemos, pero hagan de cuenta que el Señor en esa boda hizo alrededor de 930 botellas de vino. Esos cántaros contenían un número significativo de litros de agua. Y aquí una de las cosas que podemos ver es que el vino no es pecado. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, 1 Timoteo 5, 23, ya no bebas agua solamente. Aparentemente Timoteo, yo no sé, puede estar implícito, no sé, pareciera que no quería tocar el vino y nomás tomaba agua. Lógicamente el agua era un problema, porque el agua estaba sucia, causaba muchos problemas estomacales. Entonces el apóstol le dice a Timoteo, ya no bebas agua solamente, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. O sea, Pablo y Timoteo, lógicamente, y nosotros podemos ver que hay un uso legítimo. El día de hoy, yo no sé, médicamente, aquí con tanto doctor, yo no creo que el vino sea para curarte los dolores de estómago. Yo lo que diría, no comas tanto. Pero había un uso para ello. Tenía un elemento de beneficio. Lo que la Biblia sí condena de una manera significativa es la embriaguez. El vino no está prohibido, la embriaguez sí. Dice 1 Corintios 6, donde dice, y algunos de ustedes eran esto, y entre ellos dice, algunos de ustedes eran borrachos, adúlteros, mentirosos, ladrones, una lista. Dice, pero ya no son. Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino. Ese es un mandato, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, hay problemas. Jóvenes, si ustedes no toman, no tomen, no empiecen. Es el alcohol el disolvente universal por excelencia. Eso lo aprendí yo en la secundaria del parque. El agua es el disolvente universal por excelencia. El vino es el disolvente universal por excelencia de matrimonios, de finanzas, de reputaciones, de carreras, de empresas. Hermanos, nosotros lo hemos visto. Hemos visto la cantidad de accidentes, la cantidad de enfermedades que se dan como resultado del alcohol. Abre tu Biblia en el capítulo 23 de Proverbios. ...23 de Proverbios. Yo creo que para hablar de cuestiones de alcoholismo, tal vez no haya una manera más drástica de poderlo ver, de poder ver el poder destructivo y el abuso del alcohol. Ve lo que dice el versículo 29. 23, 29 de Proverbios. ¿De quiénes son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las luchas? ¿De quién las quejas?
¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho en el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa, entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar, o el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron pero no me dolió, me golpearon pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Wow. A ese grado puede entorpecer la mente de cualquier persona el alcohol. Y es bien importante que nosotros tengamos cuidado con ello. La Biblia nos está hablando de que no lo prohíbe, pero sí que nosotros seamos sabios con el uso de las bebidas alcohólicas. Nosotros tenemos que tener cuidado sobre todo a la hora de ejercer la libertad de tomarte una copa de vino, tomarte una cerveza, yo no sé. Porque la palabra de Dios nos dice de una manera muy clara, donde dice 1 Corintios 14, 21, bueno es no beber vino, ni en nada en que tu hermano tropiece. O sea, Dios lo está permitiendo, pero nos está diciendo, tú tienes una libertad de poder tomarte algo que te quieras tomar, pero ten mucho cuidado de que no vayas a ser tu piedra de tropiezo para la persona que está enfrente de ti. Y luego digas, como hemos dicho, al menos yo en el pasado, cuando estaba jovencillo, que veía a pastores hacer locuras, y yo decía, si estos hicieron eso, pues yo también. Digo, no, gracias a Dios no lo hice. Gracias a Dios. Pero el derrumbe de la estatura en la cual yo los tenía a la hora de ver pecar a hombres famosos, populares, conocedores de la palabra, pecar de una manera tan deliberada cuando la palabra de Dios nos dice no hagas esto, pues no lo hagas, no lo hagas. Tenemos en nuestra cultura en Estados Unidos, no, en todas partes del mundo, un problema serio de alcohol. Hermano, la libertad cristiana nunca debe de ejercerse dañando la conciencia de otro creyente. Personas que toman la decisión de abstenerse es algo honorable, algo que la palabra de Dios ve como bueno, es algo bíblico. Por lo tanto, quiero decirles lo siguiente en cuestiones de la abstinencia o la convicción personal. Escribí 4 principios. El vino no es pecado en sí mismo. Jesús nunca hubiera transformado esa cantidad de agua en alcohol. O sea, el maestresala en la boda le dice, oye, dejaste el buen vino para el final. Ese se sirve al principio. Le dice, ya cuando han tomado suficiente, entonces sacas este. O sea, era un buen vino el que hizo Jesús. El vino perfecto. Entonces, no podemos, hermanos, sí podemos, no debemos de ver que alguien esté tomando, consumiendo una cena, un vino, no sé lo que sea, y luego nosotros juzgar. Se nos está poniendo una instrucción sabia y perfecta. Sé cuidadoso de tu hermano. Me ha tocado ver mucho fariseísmo en este aspecto, hermanos. Ustedes no tienen ni idea de todo lo que he visto ya en este rollo. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba un hermano, le dije, eres un hipócrita bien hecho. Es un hipócrita, le dije. Estaba pidiendo su vino en una taza de café, para que nadie lo viera. Le dije, eres un falso. Le tuve que decir en amor, ¿verdad? Ya ven cómo soy amoroso. Dice, ¿por qué estás haciendo eso? Le dije, tómate tranquilamente tu copa de vino, le digo. Pues no quiso, pero en fin. El vino no es pecado, hermanos, pero la embriaguez sí. Dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿No van a entrar? La libertad cristiana se debe de ejercer con sabiduría
y el amor al prójimo es lo que nos debe delimitar en nuestra libertad. Ahora, no me quiero limitar al alcohol únicamente, sino al uso de cualquier estupefaciente, químico, pastilla, lo que le quieras poner de nombre. Si tú tienes que buscar tomar, si tú tienes que tomarte algo para estar en paz y relajarte y estar contento, si tú tienes que tomar cualquier droga, ponle nombre, cualquier bebida, andas mal. Te voy a decir por qué andas mal. Porque a la hora de que nosotros consumimos cualquier cosa, nos estamos sujetando, nos estamos poniendo bajo los efectos de algo. Y nosotros tenemos que estar sujetos a la voluntad de alguien. Y ese es el Espíritu Santo. Donde la palabra de Dios nos dice claramente que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es gozo y ¿qué más? Y paz en el Espíritu Santo. Nosotros podemos andar, hermanos, llenos de gozo y de placer todo el día, si así lo buscamos. Por lo tanto, tenemos que abordar estas cosas con cuidado, con sabiduría, porque gente dice, pues aquí dice que coma y beba, pues le voy a entrar. Aguas, hermanos. Nosotros tenemos que caminar todas estas cosas con una sabiduría bíblica. Ahora, siguiendo y para terminar con nuestra predicación el día de hoy, lo que Dios nos invita es a vivir haciendo el bien, disfrutando nuestras comidas y nuestros convivios, buscando cómo damos gloria a Dios con nuestras conversaciones, con la edificación de nuestras palabras a los demás. Nosotros estamos siendo instruidos por Dios en que confiemos en Él, porque Él es el que está en control del tiempo. Es como subirnos a un avión e ir asustados. Yo no sé cuánta gente aquí se suba a los aviones asustados, pero les tengo que decir lo siguiente: o disfrutas el viaje o lo vives atemorizado. Y quiero animarte a que pienses de una manera, independientemente a donde te subas. Tanto el avión como el piloto y nuestras vidas son de Dios. Y Él está en control. Así es que te subes a un barco, a un avión y lo disfrutas. Íbamos a República Dominicana y estaba ahí el pastor John MacArthur, que ya murió, y le digo, fíjate que mi esposa se quedó con el pendiente que iba tan lejos. Y luego me dice, dile a tu esposa que no se preocupe, que yo voy aquí en el avión. Dije, no sea payaso, no sé qué, no dije eso. Hermanos, quiero terminar con esto. Nosotros, ante la conciencia de que nuestra vida es corta, debe entonces de producir sabiduría espiritual. Debemos de reconocer que nuestros días están limitados. El Proverbio 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de él. No sabes. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de vivir sabiamente. La incertidumbre del futuro, hermanos, nos debe de llevar a vivir humilde y temerosamente delante de Dios. Por eso dice ahí, dice, para que el hombre aprenda a temer a Dios. Por eso no nos permite que sepamos todas las cosas. Porque tenemos que venir en humildad a someternos a su autoridad, a reconocer su gracia y misericordia. Dice el Salmo 90:12 que nuestros días están contados, 70 u 80. Debe usarse sabiamente, como leímos de Efesios. Tenemos que vivir sabiamente con los de afuera, dice Colosenses 4. Y tenemos que tener en cuenta que el futuro no está garantizado para nadie. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Nos vamos a ir, no sabemos cuánto. Quiero terminar, voy a leer un versículo y mis últimas dos notas que tengo ahí. Para ti que tú el día de hoy vives tal vez con temor o con incertidumbre en la vida, la palabra de Dios te habla específicamente a ti, donde el Espíritu de Dios a través del autor de Hechos, Lucas, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, esto que estoy hablando, si tú no lo sabías, estabas en ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar donde nos puso a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Jesús está el día de hoy sentado en su trono y vamos a estar delante de él. Y si el día de hoy batallas en saber qué onda con tu vida, dice Spurgeon, cuando no puedas rastrear la mano de Dios, solamente confía en él. El tiempo, hermanos, dice su última nota, no es nuestro enemigo. Debe haberle puesto ahí porque le pertenece a Dios. Si tú no conoces a Cristo y no sabes qué estás haciendo, no sabes a dónde vas, no sabes cuál es el propósito de tu vida sobre la faz de la tierra, yo te invito a una cosa, a que vengas y le rindas tu arrogante vida, tu soberbia vida donde tú crees que tienes el control y que ya cuando vayas a estar por morir, te arrepientes pensando que a Dios lo puedes engañar. Y el Señor dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Vamos orando. Padre, el día de hoy te damos gracias por el tiempo que nos has provisto, Dios. Y venimos en humildad reconociendo que es tu tiempo, que tú eres el Dios de él y que nos permites vivir conforme a tu gracia y misericordia. Y venimos a suplicarte que por tu Espíritu Santo nos ayudes a vivir con ese entendimiento de que un día estaremos delante de ti, Señor, para dar cuenta de todo aquello bueno o malo que habramos hecho en la tierra. Y Señor, pero queremos pedirte que nos ayudes a hacer lo bueno siempre, Señor. Porque todo esto se trata de ti, se trata de tu gloria, se trata de tu nombre, Señor Jesús. Y puesto que para eso nos has creado, así queremos vivir. Lo pedimos en tu precioso nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Todos decimos...